Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Calvo. De 3 a 4 de la tarde vamos a conversar con el público del norte de Florida, Gainesville y sus alrededores, el condado Marion y sus alrededores. Así que vamos a estar conversando de noticias en este espacio, conversando con ustedes. Lo que se esperaba, el secretario de Seguridad en México del sexenio del presidente Felipe Calderón ha sido juzgado y ha sido sentenciado culpable por la Corte de Brooklyn, New York, por nexos con el narcotráfico. El policía duro de México, el hombre que fue condecorado en los Estados Unidos por la DEA y por diferentes instituciones de seguridad de este país. El hombre encargado de combatir al narcotráfico en México ha sido sentenciado culpable de 5 cargos. Posiblemente pase lo que le quede de vida en las prisiones norteamericanas, por estar coludido con el narcotráfico y estar coludido con el cartel de Sinaloa. El hombre que desde el sexenio de Fox fue el director de la AFI, Agencia Federal de Investigaciones de México, posteriormente con el sucesor de Fox, con el presidente Calderón. El hombre fue secretario de Seguridad de México, el hombre duro de México, acaba de ser declarado culpable por el jurado de New York, de Brooklyn. Increíble, pero esto no para aquí. En el juicio del señor García Luna sale a relucir el nombre del actual presidente López Obrador. El abogado César Castro fue el que trató de hacer y hablar a Rey Zambada sobre un presunto pago para la campaña de López Obrador. Sin embargo, el hermano del Mayo Zambada dijo que el dinero era para una campaña, pero no aseguró que para la de AMLO. Simplemente se le dio $7 millones. El hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada, le dio $7 millones a un subsecretario de Seguridad del DF en tiempo del presidente López Obrador. Esto, ¿qué sucedió en el juicio cuando mencionan el nombre de López Obrador? Lo que nadie imaginó. Automáticamente el juez encargado de este juicio, un juez muy duro, Brian Cogan, llama a las partes, al abogado y a la fiscalía, que había que parar el nombre de López Obrador y no se podía mencionar más durante todo el juicio al presidente actual de México, López Obrador. ¿Qué pasará? ¿Qué estará guardando Estados Unidos posteriormente? Porque si vemos hoy cómo están las calles de Norteamérica, llenas de fentanilo, por el narcotráfico que opera en México y en las calles norteamericanas, donde la Secretaría de Defensa, el Comando Norte de los Estados Unidos, ha declarado que el 40% del territorio mexicano actualmente está bajo en manos del narcotráfico. En un futuro veremos algunos políticos del sexenio de López Obrador buscados por la DEA, porque si aquello pasó con el hombre que más combatió el narcotráfico, el sexenio de Calderón, que metió preso a todos estos que le sirvieron de testigos al Estado norteamericano, los narcotraficantes contra el secretario de Seguridad Pública de México, pasará posteriormente, 8 o 10 años posteriores, veremos acusados y buscados por la DEA algunos miembros del gabinete de López Obrador. Eso también tenemos que analizarlo muy bien todos los cubanos, porque los mexicanos y todos los latinoamericanos, estaba hablando los cubanos, pero porque quiero hablar también de Cuba. Y entonces, ¿qué sucede también? La crisis que ha generado el señor López Obrador en el continente. Este hombre que quiere hacerse el líder de la izquierda latinoamericana. Este hombre que se ha inmiscuido en los asuntos internos de Perú. Este hombre que actualmente tiene la presidencia de la Alianza del Pacífico y no quiere traspasársela a la presidenta de Perú. Dice López Obrador: la sucesión del organismo latinoamericano profundiza la tensión diplomática entre ambos gobiernos. México ni siquiera reconoce a Dilma Boluarte tras la caída de el exmandatario Castillo. La tensión entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno peruano continúa. El escándalo de 2 meses de intento de golpe al expresidente Castillo. Esta vez la justificación del fondo
del traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico. Andrés Manuel López Obrador se ha negado este viernes a llevar a cabo el trámite oficial tras finalizar el mandato de su país. No quiero entregar a un gobierno que considero espurio. No quiero legitimar un golpe de Estado, dijo en su rueda de prensa matutina desde la salida de Castillo actualmente, que está encarcelado, según López Obrador. López Obrador no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y si no quiere entregar López Obrador algo tan sencillo, ¿querrá entregar López Obrador en algún momento el poder en México en el 24? ¿Querrá poner López Obrador trampié a la sucesión en México? Recuerden que se está discutiendo y el domingo 26 hay una gran marcha de la oposición mexicana, donde el pueblo quiere, con el lema, va a marchar con el lema, el Instituto Nacional Electoral no se toca. ¿Quiere López Obrador meterle una zancadilla a las elecciones? ¿Qué pretende López Obrador con las nuevas leyes del Plan B a la Constitución mexicana? Para desmembrar al Instituto Nacional Electoral, ese Instituto Nacional Electoral que le dio el poder y la presidencia y le ha dado el control del Senado y del Congreso y más de 18 estados en todo México. ¿Qué le quiere López Obrador? ¿Tiene miedo a la sucesión que no va a ganar? Donde ha aumentado la pobreza en México, el señor López Obrador quiere jugar con candela. ¿Se dejarán el pueblo mexicano destruir la institución que tanto costó a los mexicanos como el Instituto Nacional Electoral? México está jugando con candela el presidente López Obrador. El 24 será muy difícil, yo pienso, para el país de México. ¿Estará López Obrador y su equipo, alguien del equipo de López Obrador, en el narcotráfico? Eso y muchas cosas más lo podemos también ampliar en los siguientes programas con ustedes aquí en su Fiesta Radio. Pero es muy interesante cómo se encuentra actualmente la política latinoamericana. La política latinoamericana ha sido secuestrada por la izquierda. La izquierda, desde Cuba a la cabeza, y todos estos gobiernos espurios de verdad, izquierdistas, han secuestrado las democracias. Hoy las democracias se encuentran secuestradas por un grupo de dictadores. Increíble, Daniel Ortega expulsó a 93 nicaragüenses. Pero lo más increíble es que le quitó la nacionalidad. En ningún país del mundo te quitan la nacionalidad. Y Daniel Ortega, jugando a lo ilegal completamente, hace una ley donde todo aquel que hable mal del gobierno, de su persona, pierde la nacionalidad nicaragüense. ¿Se nos parece a algo los cubanos? ¿A eso? Sí, los cubanos han pasado por eso. Porque en Cuba han pasado una ley que todo aquel que se exprese mal del gobierno va a cumplir años de prisión. Hoy Daniel Ortega va más allá. Los expulsó a 93 nicaragüenses, los mandó fuera de Nicaragua, opositores, personas de la cultura como Sergio Ramírez, que fue el primer vicepresidente del sandinismo a partir del 1979. Sí, porque muchos sandinistas se fueron separando del sandinismo. Pero lo más increíble, que después que Ortega pierde en el 88, entrando el siglo posteriormente, el pueblo nicaragüense le da el voto a Ortega Murillo. Un matrimonio que ha secuestrado a Nicaragua. Y el mundo ha guardado silencio. Hay un obispo que ha sido condenado a 20 años por traición a la patria. ¿Se nos parece eso algo a los cubanos? Los cubanos pasamos por eso
a principios de la revolución de Fidel Castro. Hoy América Latina está secuestrada por delincuentes de izquierda. Esos delincuentes de izquierda que no quieren ceder ni un milímetro a las libertades, a la democracia. Por eso hay que eliminar a los socialistas del continente, no dándole pie a que agarren el poder. Hay que poner fuerte las constituciones, o los ciudadanos deben de ser cívicamente fuertes para evitar que la izquierda siga controlando los destinos de toda América Latina. Increíble, amigos míos, increíble cómo 64 años después de que Castro asalte el poder, un grupo de países quieren imitar lo que sucedió en Cuba. Los nicaragüenses tienen que despertar. Tienen que despertar para que no pase igual que Cuba. Los venezolanos están con un gobierno narcoterrorista, lo sabemos, dirigidos por La Habana, Cuba. Colombia acaba de elegir a un guerrillero comunista. Increíbles también. Sí, Colombia. Y hoy mandó el domingo pasado el señor Petro a toda la gente de él a salir a las calles para que los colombianos avalen un grupo de leyes que van en contra del pueblo colombiano. Colombia despierta, porque estos tipos utilizan la democracia para quedarse en el poder. Y vamos a hablar de quién ahora, de la matriz de todo el socialismo. Sí, Cuba. La televisión cubana debate sobre los efectos negativos del impago de la deuda para atraer inversiones. ¿Qué sucedió aquí? Lo que hemos hablado. La economista cubana, Carola Sala, sorprendió en el programa Cuadrando la Caja, emitido por la televisión, al decir: nunca hemos llegado a recibir realmente los montos comprometidos en la inversión extranjera, lo que quiere decir que algo no está saliendo bien. Esto lo hablamos a los cubanos, la televisión cubana. La experta participa junto a colegas Antonio Romero, a sus colegas Antonio Romero, perteneciente con ella al Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, y Jorge Césars, del Centro de Investigaciones Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un programa dedicado a la inserción de la economía de la isla en el panorama internacional. Se emitió el pasado 5 de febrero, pero cuyo contenido, teniendo en cuenta los bajos índices de audiencia, ha adquirido mayor relevancia al publicar la prensa oficial la transcripción de este programa el martes. La declaración de la experta se produce en el momento de la conversación en que se hablaba de financiación para cambiar estructuralmente la economía nacional, algo que yo he abordado en mi canal, que hay que hacer cambios estructurales a la economía cubana si de verdad quieren salir del problema. Yo voy a responder la Sala ahorita. Recordó que la inversión extranjera se ha vuelto indispensable desde los años 90 y que, aunque ha mejorado mucho, los montos son insuficientes, los compromisos que se generan no cumplen fundamentalmente con lo pactado. Además, insistió a los emigrados cubanos para el desarrollo de su país, financiando el emprendimiento, puede generar algo que en el mundo es muy utilizado, que es el interés que puede tener el ciudadano que vive en otro lugar del mundo con su terruño, con su país de origen. Pues entonces invertir dinero en algo que sí implique un mejoramiento de las relaciones, sugirió en los múltiples llamamientos que ha hecho el gobierno, la dictadura cubana en estos años para animar a los exiliados. Los expertos en el programa, conducido por Rafael Montejo, comenzaron su disertación con una coincisuda descripción de cómo se desenvolvió la economía cubana a nivel internacional desde el 59, específicamente dentro del campo soviético, y cómo la situación se quiebra
tras la caída del muro de Berlín. Los expertos son claros en la primera causa de los problemas actuales, como siempre, el bloqueo norteamericano. Aparte, la salida de la isla de las organizaciones financieras internacionales, promovida por Fidel Castro en el 64, con la marcha del Fondo Monetario Internacional y posteriormente del Banco Mundial. El líder de la revolución también fue el principal promotor a la hora de defender que los países del tercer mundo no pueden pagar su deuda. Algo que yo he abordado en mi canal y lo estamos abordando con ustedes, con la gente de Su Fiesta Radio, aquí en el norte de Florida. Yo quiero responderle un momentito a la especialista, donde ella dice que la economía cubana en el 59 fue destruida, pero no dice la verdad. Fue destruida porque Castro destruye al emprendedor cubano. Castro saca la inversión extranjera. Y un país sin inversionistas no es país. En el 66 ya Cuba no tenía empresas privadas. El Estado asume el control, señora, completamente. El bloqueo o el embargo es causado por ustedes mismos porque no pagan, porque se robaron las propiedades de los norteamericanos. Pero hay una deuda que tiene la dictadura cubana contra el emprendedor cubano, con el que le quitaron una fábrica, un taller, una barbería, una peluquería, una tienda. ¿Quién le paga eso al cubano? Eso no es americano ni extranjero. Eso es cubano, señora. Cuando ustedes, que es algo que hemos dicho, hagan verdaderamente los cambios estructurales a la economía, cuando reconozca que existe un problema, señora Sala, un problema ocasionado por ustedes. Porque ¿quién le va a devolver a esos cubanos que ustedes le quitaron sus empresas? ¿Cómo lo van a echar para adelante, señora? Tienen que ser sinceros. Menos mal que están hablando por primera vez en la televisión cubana de las deudas. Claro, un país con deuda separa la inversión, señora Sala. Un país con deuda no puede salir adelante. Pero lo más loco es que hay países en América Latina que quieren seguir el modelo cubano. Hay países como Venezuela que su economía está en el piso. ¿Por qué? Por seguir al modelo cubano. ¿Quién destruyó la economía de Venezuela? El chavismo, como la destruyó el castrismo. ¿Quién va a destruir la economía de Colombia? Petro, como la destruyó el chavismo y como la destruyó Castro en Cuba. ¿Quién está destruyendo poco a poco la economía en México? López Obrador. 5 millones más de pobres en México. Hoy se están marchando nuevamente los mexicanos. Cuando vino Trump a la presidencia, muchos mexicanos regresaron a México. Y bajó el porciento de mexicanos que se querían ir de México. Pues hoy aumentó mexicanos que quieren venir para Estados Unidos. Pero también hay un caso, Colombia, que después que se termina la guerra, el narcotráfico, muchas guerrillas, desde Álvaro Uribe y Santos, comenzaron los colombianos a regresar a su país. Los colombianos dejaron de emigrar en masas. En cuanto Petro cogió el poder, miles de colombianos están viniendo hacia los Estados Unidos, como los venezolanos, como los cubanos, como los nicaragüenses, que quieren marcharse de sus países. ¿Por qué? Porque nos han coartado las libertades políticas y económicas. Porque al pobre lo vuelven miserable. Y el rico que no entre por la caja tiene que sacar sus inversiones de estos países. Así está el mundo. Y así hemos visto un mundo cómplice con estos regímenes. Daniel Ortega expulsa a 93 nicaragüenses. Y dicen algunos gobiernos, ahora sí podemos conversar con Daniel Ortega. No, no se debe de conversar con un dictador. ¿Hasta cuándo vamos a seguir conversando con los dictadores de los Estados Unidos y las potencias occidentales?
¿Hasta cuándo van a seguir conversando con estos regímenes que oprimen a sus pueblos? ¿Por qué la Unión Europea no ha tomado acción seria? Cierren las embajadas. Ciérrenlo económicamente a todos estos regímenes de verdad. Por incumplir con la Carta Universal de los Derechos Humanos, por incumplir por lo que dicen las Naciones Unidas en el mundo, los estatutos de Viena y todo lo que contraviene de las Naciones Unidas, ellos lo hacen. La izquierda. ¿Cuándo se va a tomar medida las potencias con estos regímenes de América Latina? Que lo único que han hecho es traer miseria. Sabemos que en América Latina había problemas. Nadie ha dicho lo contrario. Pero funcionaba la alternancia en el poder, funcionaban las democracias, funcionaban las economías de mercado. Habían oportunidades de las personas salir, lo que se dice la movilidad social. Personas de la pobreza subir a un escaño en la sociedad, llegar a la clase media, de la clase media a la clase alta. Y así hemos visto en América Latina sucedió. También tenemos que ser sinceros que las democracias, en su mayoría en América Latina, se olvidaron de millones de ciudadanos y dieron pie a que vinieran estos populistas de izquierda. Cuando teníamos todo, los recursos, las economías, América Latina, para sacar a millones de la pobreza. Yo entiendo algo, el mal de América Latina, lo he repetido muchas veces. El mal de América Latina comienza en la educación, en el sistema educativo de América Latina. Ese es el que ha frenado el desarrollo en América Latina. Y dentro del sistema educativo de América Latina está, ¿qué, Carlos y amigos de Tu Fiesta Radio? Está la izquierda. La izquierda que está dominando todo el sistema educativo de América Latina. Hoy los niños, los jóvenes, se enfrentan ¿a qué? Se enfrentan a un sistema educativo y a maestros izquierdistas. Maestros que promueven la revolución cubana, promueven al asesino de Che Guevara, promueven todo lo que no trae progreso para un país. Yo siempre he sido la idea de empezar a cambiar nosotros el lenguaje. La izquierda no es progresista, porque eso es un tema que muchas personas de los conservadores, de derecha, no sé, dicen los progres. La izquierda no es progresiva. Cuando tú hablas de progreso, es algo que va progresando, algo que va mejorando. La izquierda latinoamericana no es progresista. Al contrario, tiene un retroceso al progreso. Lo hemos visto durante la etapa que han gobernado varios países. La izquierda quiere controlarlo todo, amigos míos, y no quiere darte chance, porque la izquierda quiere que todo el mundo sea pobre, porque cuando tú eres pobre, el gobierno te controla mejor. Así estamos en América Latina. Pero lo más triste es que los pueblos le dan los votos. Pero el pueblo, después que le da el voto, que estos dictadores llegan al poder, los pueblos no exigen que la Constitución hay que cuidarla. Los pueblos, ¿qué hacen? Se vuelven cómplices de los dictadores. Está como el libro, ¿cómo se llama el libro este de aquí que hicieron a Hitler? Los torturadores de Hitler, tiene otro nombre, los verdugos de Hitler. ¿Quiénes fueron los verdugos de Hitler? No fue la SS solamente. Con la SS sola no podía Hitler hacer lo que hizo. Fue parte del pueblo alemán que se convirtieron en los verdugos de Hitler. El pueblo cubano, en su gran mayoría, han sido los verdugos de Castro. Hemos sido los verdugos de Castro. El pueblo venezolano, en su mayoría, ha sido los verdugos del chavismo. Hoy los peruanos que se debaten en la calle, que quieren regresar a Castillo, quieren formar parte de los verdugos del pueblo de Perú,
Lo que sucede es que en Perú, el ejército peruano, las instituciones peruanas, le han dado un ejemplo al mundo, donde un delincuente como Castillo quería romper la Constitución. Y el ejército y el Congreso se lo impidieron y la justicia se lo impidió. ¿Cómo se llama eso? Que funciona la separación de poder. Que nadie está por encima de la ley. Y cuando un país está basado y fundamentado en las leyes, que nadie esté por encima de la ley, ni el presidente, ni nadie puede estar por encima de la ley. Y hoy Castillo ha recibido ese castigo por querer romper las leyes, como la rompió Fidel, como la rompió Chávez, como la rompió Ortega y todos estos delincuentes de la izquierda latinoamericana. Amigo, en el primer tiempo de Tu Fiesta Radio he hecho un bosquejo de lo que puede ser y lo que es los errores de la democracia, los errores de nosotros los ciudadanos. Para fortalecer la democracia tenemos que ser mejores ciudadanos nosotros y no darle pie a ningún populista, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, a que acabe con las instituciones que han estado establecidas y que han sido las que han traído las alternancias en el poder, lo que han traído la estabilidad política en los países. América Latina es muy frágil para los golpes de Estado. Los militares peruanos no dieron un golpe de Estado. Los militares peruanos defendieron la Constitución y se pusieron a la orden del poder constitucional, del poder legislativo, defendiendo su Constitución. Así deben de ser todos los militares en América Latina. El día que un populista quiera cambiar las reglas del juego, que los militares se lo impidan. Porque lo único que trae el desarrollo y la estabilidad económica en un país es la democracia. Pero la verdadera democracia, donde el ciudadano tenga el poder. El poder de poner y quitar a políticos. Porque los políticos tienen que saber algo. Ellos son servidores públicos. Usted, ciudadano, es el jefe de los políticos. Porque los políticos de izquierda llegan con un discurso populista y quieren acabar después con las instituciones. Porque la verdad comienza cuando llegan los populistas al poder. Y si los pueblos se lo permiten, se pierde todo. América Latina tiene que mirar hacia Cuba. América Latina tiene que voltear a Cuba, tiene que voltear a Venezuela. ¿Qué es Venezuela y qué es Cuba? El ejemplo del fracaso, de lo que no funciona, de lo que no sirve. Eso solamente le toca a los ciudadanos. No sé si quiere una pausa comercial. Bueno, si hay alguna ahorita, si hay alguna llamada, que la gente van a estar los teléfonos en pantalla. Pero nosotros los ciudadanos tenemos que ser cada día más fuertes para cuidar la democracia. La democracia se cuida. ¿Para qué? Para que exista con la democracia las leyes. Porque el desarrollo de un país lo trae el Estado de Derecho. Un país en Estado de Derecho no hay economía, no hay ley, no hay nada. Ahí está el caso, y le digo a los latinoamericanos que nos estén escuchando, ahí está el caso de mi patria Cuba. En Cuba no hay corriente, en Cuba no hay comida, en Cuba no hay nada. ¿Por qué? Porque se desapareció el emprendimiento, se desapareció lo que funcionaba. Y el Estado se hizo el empresario. Y lo que es de todo no es de nadie. Hoy mi país no tiene arroz, no tiene frijoles, no tiene aceite, no tiene azúcar, no tiene sal. El país no tiene nada. Porque ellos fueron acabando con la economía poquito a poquito. Hoy quieren revertir esta situación. Pero ¿cómo quieren revertirla, amigos míos? Quieren revertirla con los nuevos ricos de Cuba. Yo no estoy en contra de los ricos. No estoy en contra de los emprendedores.
Pero lo que sucede es que en Cuba, la mayoría de los cubanos no pueden emprender ni ser dueños de su negocio. ¿Por qué? Porque los nuevos dueños son testaferros de los nuevos oligarcas de Cuba, al más estilo ruso Vladimir Putin. Entonces va a ser un grupito nada más. Y el resto de la población, como siempre, pobre. La mayoría de las empresas que facturan de verdad, los hoteles, van a estar en manos de los oligarcas de la cúpula. Los nuevos negocios que están apareciendo en La Habana y en otras provincias. Restaurantes, de hamburguesas, papas fritas, helados. En manos de testaferros. ¿Y puede el cubano de a pie sentarse en estos lugares a comer a los precios exorbitantes que están? Con una economía de guerra que hemos vivido los cubanos por 64 años. En una economía que ha llevado al cubano a unos niveles de miseria jamás visto en Cuba. Pero qué triste es que otros gobiernos quieran emular a esa dictadura, quieran emular ese modelo económico y político. Cuba juega a abrir la economía, la dictadura, pero abrirla para ellos. El pueblo con las mismas consignas comunistas. Ellos se enriquecen y los pueblos se empobrecen. Llevamos 64 años los cubanos de miseria total. Lo único que hemos exportado nosotros al mundo, la dictadura cubana, ha sido la miseria. Mi niña me decía que una amiguita que es venezolana dijo que su mamá no quería saber de los cubanos porque nos echan la culpa a los cubanos de lo que ha hecho la cúpula en Venezuela. No somos todos los cubanos, le dije a mi niña que le dijera a la mamá y a su amiguita. No somos todos los cubanos. Es el régimen que ha secuestrado a un país llamado Venezuela. No somos los cubanos los responsables. Sucede es que los cubanos vamos a Venezuela. Los médicos a hacer proselitismo político. Los militares a hacerse dueños de las instituciones militares y de inteligencia de Venezuela. Claro que los venezolanos nos echan la culpa. Pero déjenme decirle algo también a mis amigos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos. No solamente Chávez es el culpable. Culpables fueron los venezolanos que en el 98 le entregaron el voto a Hugo Chávez Frías. Que ustedes no cuidaron la democracia que tenía. Y después que tienen el problema arriba, buscan culpables como los cubanos. El problema es de cada ciudadano de cada país, que se dejó arrebatar la democracia. Los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos. Desde el 1952, entiendan los cubanos y los no cubanos. Desde el 1952, Cuba, no hay democracia en Cuba. Si nos dicen escoger, preferimos a Batista que a Castro, porque Batista por lo menos dejaba la propiedad privada. Castro eliminó todo. Pero nosotros no supimos defenderlo. Y al final todos o la mayoría de los cubanos que estamos fuera de Cuba nacimos con el sistema. Y hemos sido producto del sistema. Así está pasando 20 años después en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos se están marchando? ¿Cuántos nicaragüenses se están marchando? Y le dejamos los pueblos a estos delincuentes. A estos delincuentes que lo único que han hecho es enriquecerse y empobrecer a los países. Entonces no solamente es el chavismo, no solamente es el castrismo. Cada ciudadano de cada país tiene una cuota de responsabilidad. Donde quiera, en la Patagonia, donde quiera, en África, donde quiera, es el ciudadano el principal. Y después vienen los demás. No podemos seguir buscando culpables los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser buenos militantes.
militante de la verdad, de la democracia, y decir por encima de las leyes, nadie. Entonces, cuando los pueblos vean que peligran la democracia, los pueblos tienen que coger las calles. Como la va a coger el pueblo mexicano el día 26, domingo 26. 81 ciudades de México y fuera de México en total van a defender, a salir a marchar para defender el Instituto Nacional Electoral. Eso es un ejemplo cívico. Eso le tiene miedo López Obrador. Por eso que López Obrador los critica. Les dice mafioso, la derecha, conservadores. Olvidando López Obrador que él no tiene mayoría en el Congreso ni en el Senado, que él no tiene la mayoría calificada para poder cambiar las leyes, que tiene que escuchar López Obrador a millones de mexicanos que no militan en Morena. Tiene que entenderlo López Obrador también. Y el pueblo mexicano el 26 va a salir a marchar. Así es como se defiende, porque los populistas estos le tienen miedo a las concentraciones populares. Aunque López Obrador después va a hacer su otra marcha para la expropiación, para un aniversario más de la nacionalización del petróleo mexicano. Una mentira que ha envuelto a los mexicanos por tantos años desde el general Lázaro Cárdenas. El petróleo es mexicano porque en la Constitución mexicana todo lo que esté en el suelo es mexicano. Igual que el litio. El otro día formó un espectáculo ahí en Sinaloa, en Sonora. Vamos a nacionalizar el litio. El litio está nacionalizado porque está en el suelo, en el subsuelo mexicano. Y dice la Constitución mexicana que todo lo que está en el subsuelo, en su aire, es de la nación mexicana. Entonces, estos populistas engañan. ¿Engañan por qué? Porque encuentran a ciudadanos mal informados. Y lo más duro es encontrar a ciudadanos mal informados. Porque al final estos ciudadanos nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en cómplices del desastre. Reírle todo a un populista, a un presidente, es malo. Darle el poder todo a un solo hombre es malo. Preguntan a los cubanos. ¿Qué es darle el poder a un solo hombre? A un solo partido. Tiene que existir el equilibrio de poder. Tiene que existir en un país la oposición. Y en consenso, en conversaciones, en acuerdos, se pasan las leyes. Pero eso solamente lo hacen un pueblo cuando es cívico. Un pueblo no puede darle todos los poderes a un presidente en el Congreso, en el Senado. Porque si no, los presidentes quieren acabar con las leyes, quieren acabar con la democracia. Y cuando es un populista que muchas personas votan por él, amenaza a las instituciones. ¿Qué? ¿Con quién? Con el pueblo. No. El pueblo tiene que entender que hay leyes. Y las leyes tienen que funcionar para todos. Para el rico, para la clase media y para el pobre también. Desgraciadamente se ha cometido muchos errores durante 30 años después que cae el muro de Berlín, la Unión Soviética. Las democracias en América Latina no son perfectas, pero tuvieron, no todo no fue perfecto. Pudiera haber sido mejor si escucharan a millones de sus países. Cuando se acabe ese acuerdo entre el poder económico y el poder político. Y desgraciadamente, los populistas llegan para separar el poder económico del político. Y cuando llegan al poder es mentira. El que es rico va a seguir siendo rico. Y muchos ricos pactan con estos populistas. Porque el dinero no tiene ideología. Tenemos que saber también nosotros que el dinero no tiene ideología. Entonces, ¿qué pasa? Coludidos el poder político y el poder económico, ¿qué crece? La pobreza. Porque entonces ellos van por todo. Políticos que entran pobres y salen ricos. No solamente las democracias en América Latina, sino los populistas de izquierda. Miren los hijos de López Obrador. Después que su papá llega al gobierno,
tienen chocolatería y tienen una cervecería llamada Rocío, con el nombre de su difunta madre. ¿De dónde sacaron el dinero los hijos de Obrador? El hijo de Obrador que vive en Houston, Texas, con una supermansión, rentada ¿por quién? Por un empresario norteamericano que tiene negocios con Pemex. Eso se llama corrupción. Los pobres no ven eso, porque los pobres los pueblos pierden la memoria. López Obrador criticaba eso del pasado, hoy lo hace. Si te vas a los hijos de Daniel Ortega en Nicaragua, son millonarios. Manejan los medios de comunicación, radio y televisión de Nicaragua, está en manos de los hijos de Daniel Ortega. Increíble, ¿no? El hijo de Maduro con negocios. Los hijos de los Castro ni se diga. La hija del indio Evo Morales con negocios en Europa y Bolivia. Millonaria, millonario el indio Evo. Rafael Correa, el de Ecuador, el socialista, el comunista. No vive ni en Ecuador, vive exiliado en Europa, aunque va a ganar, va a regresar. ¿Cómo pueden vivir sin trabajar? Porque se roban el dinero de los pueblos. Porque son responsables. ¿Por qué? Porque también han encontrado a millones de ciudadanos mal informados. Que al final la falta de información nos vuelve ignorantes. Ojalá que América Latina pueda despertar a tiempo. Porque la América está rojita. Miren Brasil. Yo no sé cómo los pueblos se pueden equivocar. Lula da Silva, un tipo que se vio que es corrupto, que tenía negocios grandes en esta operación Lavallato, que estaban corrompiendo a medio mundo, que tenía casas en la playa, apartamentos, financiada por esta compañía privada. Y el pueblo votó por él después que un juez le dio la libertad, olvidando el juez lo corrupto de Lula da Silva. Hoy quieren enjuiciar a Bolsonaro. Y más corrupto fue Lula da Silva con todo su combo, con su Partido del Trabajo. Y el pueblo, y este pueblo de Brasil le dio el voto a un corrupto. Ahí ven a todos los corruptos ustedes reunidos, burlándose del ciudadano. Oye, usted va a estar, el mal de Latinoamérica ha sido la reelección de los presidentes a muchos términos. Había un político dominicano después de la dictadura de Trujillo, no me acuerdo su nombre, que él explica y dice que, me lo quito un poquito porque tengo un poquito me molesta un poquito, así que él decía que los asientos de los presidentes tienen que tener unos alfileres, que al término del mandato salgan los alfileres para que no se pueda sentar más. Y el problema de Latinoamérica ha sido que los presidentes, estos populistas, quitan el asiento y ponen otro, más confortable. Porque además, déjenme decirle algo, ¿por qué no se van del poder? Porque cuando comienzan a gobernar, comienzan a ser muy corruptos y tienen mucho miedo. Dejar las presidencias y que la justicia vaya por ellos. Ahí está el caso de Correa. Yo tengo la información. Muchísimos legisladores, congresistas de Correa, al principio de entrar Correa, en los primeros años, comenzaron a hacer negocios directamente con China y a enriquecerse los políticos de este país de
de la corriente izquierdista de Correa, manejando los negocios con China, haciéndose rico cada día más. Correa hacía obras sociales, pero también robaba. Fíjese si robó, que no vive en su país. Evo Morales, ¿de qué se mantiene? Donde tiene un conflicto interno ahora con propios militantes del MAS, que ya no lo quieren más. No quieren más, los MAS no lo quieren más dentro del partido. Están diciendo que ya su tiempo se acabó. Felicidades por eso del partido de Evo Morales, ¿ok? Que le están diciendo a Evo que ya su tiempo se acabó. Así deberían de decirle todos los militantes a todos estos tipos: ya tu tiempo se acabó. Miren, Raúl Castro con 92 años en mi país regresa a la Asamblea Nacional, porque a él le dio la gana de regresar a la Asamblea Nacional, porque en mi país, Cuba, no hay ley. La ley es de los Castro y la del partido. O sea, al dictador le da la gana de regresar a la Asamblea del Poder Popular, a la legislación cubana, a la legislatura. Y hay que reírselo a un hombre de 93 años. Era para que fuera preso, investigado Raúl Castro. Pero, ¿qué pasa? Hay un cómplice, que es Díaz-Canel y toda su combo. ¿Por qué Daniel Ortega expulsa a la gente y no quiere irse del poder? Porque va a perder todos los privilegios. Va a ir preso Daniel Ortega. Porque el error de la Violeta Chamorro, cuando despojaron democráticamente a Daniel Ortega a finales de los 80, fue no meter preso a Ortega. El error de los políticos mexicanos fue no meter preso a López Obrador cuando incendiaba y cerraba los pozos petroleros. El error de los venezolanos fue traer de regreso a Hugo Chávez Frías. Tenían que habérselo mandado a Cuba. Y ha sido el error de los brasileños es ver que la justicia soltó al delincuente de Lula da Silva. El error de la justicia argentina y del presidente argentino socialista es no meter presa a la Fernández de Kirchner, que es el verdadero poder en Argentina. El error de los hondureños fue que regresara Mel Zelaya, que puso a la mujer a gobernar cuando todos sabemos que el que gobierna por detrás es Mel Zelaya. Ese ha sido el error de los países, los ciudadanos, las leyes, que ponen a los izquierdistas, los llevan al poder con el juego de la democracia y después ellos quieren tumbar la democracia. No sé si alguien quiere hablar, Helio, si hay algún teléfono abierto. No hay, ¿no? No han llamado y pueden tener, si quieren hacer alguna pregunta, amigos míos, todo aquel que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que hablamos, estoy dispuesto a escuchar a alguien que quiera hablar sobre lo que hemos escuchado. Gracias a gente en el canal de Tu Fiesta Radio. Quiero darle las gracias a todas estas personas que sabemos en Tu Fiesta Radio que están por ahí acompañándonos esta tarde en Conversando con Carlos. Por eso que queremos también que ustedes conversen con nosotros. Déjenme decirle una noticia que está corriendo. Dice: familiares denuncian que el caso de otros 2 cubanos con paroles detenidos. Migración de México detiene e incomunica a cubanos con paroles humanitarios. Tienen que informarse bien los cubanos con los paroles humanitarios que está pasando. Los países estos, Venezuela, creo que los nicaragüenses, tienen que ver realmente qué está pasando con los paroles. Comuníquense con sus abogados. Tienen que estar claros con las leyes que está pasando, porque puede ser que estemos desinformados y en la desinformación nuestra familia está pasando los problemas en la frontera y en México. Hay que estar bien informados. Oye, y yo quiero decir, ustedes vieron más de 300,000 cubanos siguen llegando, han salido de Cuba y siguen llegando más. Ese es el plebiscito de Cuba. El plebiscito de Venezuela son los miles o millones de venezolanos que se han ido, los millones de cubanos, los nicaragüenses que se están yendo. Ese es el plebiscito para estos dictadores de izquierda. Es el plebiscito. O sea, los cubanos tienen que ver qué está pasando realmente
con esto del parol, porque es importante estar informado. La izquierda latinoamericana, el último punto que voy a tocar muy rapidito, la izquierda latinoamericana parece que se está fracturando. Y se está fracturando no toda, porque todos le rinden pleitesía a La Habana. El presidente Boric ofrece la nacionalidad chilena a opositores nicaragüenses y justamente es expatriado por este señor, Daniel Ortega. El gobierno de Chile informó este martes que ofrece la residencia y la nacionalidad chilena a más de 300 opositores injustamente expatriados por Nicaragua, entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Oconda Belli. El gobierno de Chile abatirá los medios legales necesarios para ofrecerle la debida protección internacional que les permite residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que regulan, indicó la Cancillería chilena. Yo quiero abordar algo aquí. Yo sé que Boric y muchos gobiernos quieren darle la nacionalidad de sus países a estos nicaragüenses. Pero esa es la solución del problema interno de Nicaragua. La solución no sería mejor romper relaciones con estos países, pero romper relaciones diplomáticas, económicas con todos ellos. Porque si ellos utilizan la fuerza contra sus pueblos, igual que Cuba, igual que Venezuela, ¿no sería mejor que toda la comunidad civilizada del mundo rompiera relaciones políticas y económicas? Porque la salvación no está en darle la nacionalidad a Boric. La solución está en ¿qué? En presionarlos verdaderamente internacionalmente. La solución está cerrarlos económicamente. ¿Quieren hablar de bloqueo Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Quieren hablar de bloqueo? Pues ciérrenlo. La Unión Europea, ciérrenlos completamente. Estados Unidos, ciérrenlo. Si ellos de todas maneras son un grupo de abusadores, maltratan a sus opositores, los excarcelan, los botan del país. La solución, Boric, no está en darle la nacionalidad chilena. La solución está en ser fuertes y duros con este grupo de delincuentes, señor Boric. Es ahí el problema, Boric. No es traerle la solución. ¿Por qué? Porque ellos crean el problema y el exterior busca la solución. ¿Y qué? ¿Va a seguir Daniel Ortega gobernando? ¿Va a seguir la cúpula de La Habana desgobernando? ¿O la cúpula de Venezuela desgobernando? La solución no es esa. Porque a un abusador hay que ser abusador con ellos. Vamos a cerrarlos económicamente. Sí, para que entonces los pueblos tengan el motivo de verdad de alzarse y decir se acabó, para afuera. La solución la tiene la comunidad internacional. La solución la tienen los políticos. No es darle la ciudadanía o la nacionalidad y qué. ¿Y después qué? Conversar con ellos, seguir las embajadas allí, seguir negociando con ellos libre comercio, los Estados Unidos con Nicaragua, a través del NAFTA. No, hay que cerrarlos política y económicamente. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir que estos tipos nos sigan haciendo bullying a los ciudadanos de sus países? Y todos estemos callados. La solución no está ahí, señor Boric. Eso es una vil propaganda. Igual que España, la Unión Civilizada, la Unión Europea. Los mismos congresistas norteamericanos de todos los partidos. No voy a hablar de colores. Es hora de cerrar a estos delincuentes. Apretarlo. Porque al abusador tiene que recibir una respuesta fuerte. Para que vea que al mundo civilizado se respeta. Porque ¿qué pretende el mundo?
seguir manteniendo a los Putin, a los Castro, toda esta gente jugando a la fuerza, rompiendo las leyes de sus países y el mundo cómplice. No, la solución no es tener la nacionalidad para vestirte con un baño de pueblo, Boris, de humano. La solución es condenar política y económicamente y que todos los políticos decentes del mundo comiencen a hacer una campaña para bloquear verdaderamente a estos regímenes abusadores. Si de verdad quieren ustedes la solución del problema, porque la solución no es esa. Ellos crean el problema y la comunidad internacional le resuelve el problema. Les tira un caos. Y no, pues no debe de ser así. Así no funciona el mundo. Porque si no, ¿qué va a quedar para las personas decentes del mundo? No sé qué tiempo tenemos, Helio, producción. Estamos bien en tiempo. Amigos, muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los amigos que se conectaron en Facebook, en la radio. Quiero darle las gracias, de verdad. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Tu Fiesta Radio, siempre en todos los programas de Tu Fiesta Radio, a las 6 de la mañana con el show de la mañana, aquí con los muchachos. Así que los esperamos el próximo miércoles. No se lo pierdan. Aquí estaremos en Tu Fiesta Radio. Dios me los bendiga a todos ustedes y haremos también programas de análisis a través de líneas telefónicas con algunos amigos que vamos a comenzar a invitar también a nuestro programa. Oye, cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes y gracias. Gracias por la confianza en Tu Fiesta Radio y en las tardes conversando con Calvo.